Quisimos iniciar en el día de hoy una serie relacionada con el amor, porque el amor se va más allá de lo que pensamos y de lo que hacemos. Pero creo que es importante comprender en profundidad, porque si nuestro corazón no está lleno de amor, si nuestro corazón no está, digamos, ligado con el diseño original de Dios, definitivamente se nos hace mucho cuesta arriba encontrar lo que tanto deseamos un y lugar anhelamos, donde que querramos como la conseguir felicidad. algo de De tal Dios, no forma que necesariamente es nos hace importante creyentes, creer. tener una acepción. Yo creo que la palabra de hoy los va a orientar bastante en cuanto a esto, ¿no? Quiero comentarles que Dios, los que hemos estudiado, los que estamos estudiando, escudriñando las escrituras, comparando, leyendo, encontramos el infinito amor que tiene Dios para con la humanidad, para con cada uno de nosotros, sobre todo para los que creamos, ¿no? Y de allí tiene mucho que ver de la cantidad de problemas que hay en el mundo. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué ocasiona todo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? No, pero ¿dónde está la fe del que cree que Dios existe? Porque usted le da poder a Dios cuando cree, usted le da poder a Dios en su vida cuando cree que Él existe, que vive y reina. Mientras creamos, mientras aceptemos, mientras caminemos en función a su fórmula, a la manera como Él ha decidido, ha querido actuar cuando un hijo es obediente, de esa manera nuestra vida sería totalmente diferente. Y pienso que esta serie nos va a orientar bastante. Y comenzamos con el amor a Dios, por tanto, le colocamos al tema sin límites. Sin límites. Si algo tiene tiene Dios, es que el amor de Dios es un amor que no tiene límites, un amor extraordinario, un amor excesivo. Y de verdad que mientras preparaba la palabra, me encontraba con tantas cosas que yo digo, en lo natural es imposible, quiero que sepan. Pero en lo sobrenatural, o sea, es ver a un ser, primero un ser como Dios, con tanto poder, pudiendo hacer tanto, pudiendo lograr tanto y siendo tan humilde a la vez para poder lograr captar la atención de sus hijos, de la humanidad, de quienes creen. Es imposible, es como que tú seas el rey de una nación, seas el presidente de una gran corporación y tu actitud sea el del más humilde de tus empleados, el del más humilde de tus trabajadores. Es algo incomparable porque de verdad poco se ve y el mundo precisamente no está diseñado para ser de esa manera. Entonces, quiero digamos, en el clásico el versículo clásico que todos conocen en Juan 3:16, no sé si ya conocen el versículo de Juan 3:16, dice la palabra que de tal manera amó Dios, de tal manera, o sea, fue tan extrema la manera que pienso que siglos antes, buscando la manera de ver cómo le llegaba a la humanidad de una manera, no logró y dijo, no tengo otra sino tener que ofrecer a mi hijo. Entonces, de tal manera Dios amó, de tal manera Dios quiere a la humanidad que sacrificó a su hijo, al unigénito. Dice, pero mira lo que dice, para todo aquel que ¿qué? Dice, para todo el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Levanten las manos todos los que creen. Usted puede decir hoy, yo creo, pastor, porque hace la pregunta si yo estoy aquí. Entonces la respuesta es que si el que estemos en un lugar donde querramos conseguir algo de Dios, no necesariamente nos hace creyentes. El que cree sigue lo que hace el que dirige, el que guía, en este caso es Dios. Dios, hay un modo bien particular para poder realmente transitar en sus sendas, dentro de su camino. Y de tal forma creer va más allá de simplemente si Él existe, si Él es tal o Él es cual.
Y pienso que nos pone en una posición muy superficial en cuanto al amor que Él tiene para con nosotros. Y si hay algo que es importante entender es que Dios a todos nos ama. Y eso debemos tenerlo claro. Y creo que una de las razones por las cuales incluí esta serie es porque he tenido que atender casos muy delicados en estas últimas 4 o 5 semanas, casi seguidas. Delicados, no quiero hablar del tema, pero de alguna manera la fragilidad del alma de las personas que no, gracias a Dios no son líderes, no son alumnos, no son hombres que están asiduos en la obra, pero son gente que viene de afuera. Pero aunque usted no crea, a mí me contenta, porque de esa manera es que ellos descubren el amor de Jesús en su vida. Ahora, es importante entender, y todas las mañanas mientras lo puedas repetir, que Jesús te ama, que Dios te ama. Pero pastor, ¿por qué dices eso? Si es que mira cómo estoy sufriendo, mira por lo que estoy atravesando. Dios te está diciendo algo y Dios está hablando para que de alguna manera tú sepas encauzar las aflicciones, las dificultades, las tormentas por lo que atraviesas. Entonces nosotros muchas veces cuando ponemos nuestra mente en el problema, pareciera como que no tenemos alternativa de muchas cosas. Pero cuando extendemos nuestra mirada y le decimos al Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué estás atravesando esto? ¿Qué está sucediendo, Señor? Porque probablemente Dios te esté diciendo, mira, necesito que hagas cosas que aún no has hecho. Necesito que transites por sendas que no has caminado. Necesito que pienses de una manera como no has pensado. Necesito que hagas cosas diferentes. Y yo creo que esa es una buena fórmula, porque hoy soy un convencido. De hecho, yo mucha gente le digo, mira, yo no tengo nada que ver con este camino. Y tanto no tengo que ver porque yo vengo de otra religión, bien religioso era, bien con mi rosario en mis manos. Yo me sabía todas las letanías, todos los misterios gozosos, dolorosos y todo lo que termina en oso, yo se lo sabía. Y me sabía, o sea, y de verdad era de las personas que estaba siempre en lo espiritual, pero no logré encontrar que sin sentirme lleno y sentirme pleno. Este fue el único lugar, los caminos del Señor, fue el único lugar donde me pude conseguir verdaderamente que Dios me ama. Entender que Dios me ama, que Dios te ama. Dios nos ama. Y hoy yo le pido a mi Señor, y así le oré, para que hoy nos entendamos el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Tengo un video que compartir, un video ya conocido.
esta puede ser un ejemplo del inmenso amor de Dios para contigo, para conmigo, para con nosotros. Ese es un ejemplo de lo que Dios hizo para con todos los que creemos en Él, para que todos los que lo buscamos y lo amamos. Y pensaba en este diseño que Dios trae para la humanidad a título de una manera bien particular, poco conocida como el hombre. ¿Cómo viene un hombre, ¿no?, que luego que crece, comienza su peregrinar después de los 30 años? O sea, se muestra con un poder como nunca antes se había visto en la historia y que como nunca luego se ha visto luego más porque nosotros hemos formado parte de su legado. Pero ¿cómo puede tener un hombre poderes para parar la naturaleza? En aquel momento donde la tormenta arreciaba y los discípulos estaban muy confusos y nerviosos, Él para la naturaleza, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder para sanar enfermos, tiene poder para poder hacer darle vista a los ciegos, sanar a los leprosos, tiene poder para resucitar muertos. Tiene poder para liberar cautivos, endemoniados. Inclusive tiene poder para colocar orejas. Porque cuando Pedro le quitó la oreja de un machetazo al soldado, todavía toma la oreja y se la vuelve a poner y casi que le pide perdón al soldado en nombre de Pedro. Tienen poder para saber lo que la gente pensaba. Ahora, entonces, si el poder era tan magnánimo, tan grande, tan incomparable, tan sin límites, ¿cómo es que Él muere en presa presa del modelo del momento, de los traidores, de quienes lo vendieron, de quienes los persiguieron? Porque ese era el diseño de Dios. Ese era el diseño de Él. La fórmula de Él era que tenía que morir allí. De hecho, en una oportunidad los discípulos le dijeron al maestro: Jesús, no vayas a Jerusalén. Dice: no, tengo que ir a Jerusalén, porque es que allá es donde tengo que pagar el precio por la humanidad, morir por cada uno de nosotros. Eso lo hizo el Señor. No era que lo confundieron ni que fue equivocado. Porque si tenía tanto poder para lograr tanto, ¿cómo es que su deseo era muriendo de una manera trágica, de una manera incomparable? Yo creo que de una manera sin límite. Y yo en un tiempo me estuve explicando por qué Dios, por qué Jesús, por qué sus discípulos murieron de una manera tan extrema, de una manera tan trágica. Y sentí en mi espíritu que la explicación es que no existe nadie, no ha existido nadie, ni si existirá nadie que haya sufrido al extremo como lo hizo Jesús. Y si Él sufrió en ese grado extremo, en ese grado tan extraordinario, o sea, lo que pudiéramos estar atravesando con nosotros no se compara con el sufrimiento que Él tuvo. Pero además, Él fue perfecto. Jesús fue perfecto. Jesús fue impecable, no se le conoce pecado. Nosotros somos hombres o mujeres de pecado, hemos cometido pecado. El pacto de la palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, todos pecamos, hemos sido destituidos de su gloria. Y resulta que el Señor todavía con nuestros pecados está en capacidad de perdonarnos para poder limpiar nuestros corazones, para tener una vida libre, para tener una vida sana y para tener salvación. Creo que el diseño ha sido porque Dios, pienso que estructurando su manera no encontró otra, sino a base del sacrificio y del esfuerzo. Y bien dice la palabra, lo dice el mismo Jesús, que si la semilla primero no muere, no produce fruto. O sea, nosotros tenemos que morir a nuestro yo, nosotros tenemos que morir, pero por las enseñanzas de Él. Morir a nuestras pretensiones, porque mientras más
nos dediquemos tiempo y sacrificio y esfuerzo a buscar algo, más lo distanciamos, más lo perdemos, más se nos hace difícil. Por eso la palabra dice, Mateo 6:33, más buscar primeramente su reino, porque si buscamos primero su reino, todo lo que anhelamos va a estar detrás de ti, va a estar detrás de ti, va a estar detrás de mí. Va a depender del nivel de profundidad en el que tú incursiones en agua de la palabra de Dios, en sus caminos. Pero mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1-2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como en olor fragante. En otras palabras dice que nuestra naturaleza debe ser imitarlo a Él. En esta época, en estos tiempos donde todos queremos prepararnos, donde queremos leer, donde queremos estudiar, donde queremos hacer fórmulas, no está mal, solo que sin darnos cuenta hemos perdido ese amor a Dios, que es lo primero que nos pidió hacer. Tener un amor tan grande, tan magnánimo, que exceda todo límite, que exceda todo conocimiento. Y de verdad a mí me llama mucho la atención porque en los pasajes, en los pasajes de Jesús, el menos condenador fue Jesús. Y allí hoy hay un pasaje cuando le colocan a la mujer sorprendida en adulterio y se la lanzan ahí y dicen, maestro, ve, mire qué vamos a hacer. Y no se lo dicen de buena manera, lo hacen inclusive para hacerlo caer. Porque en lo que esta mujer estaba pecando, estaba en el mal, ¿qué hacen los fariseos, los publicanos, los escribas? Lo lanzan para ver, para probarlo. Porque si él decía sí, en la ley dicen que estaba cometiendo pecado, estaba cometiendo, para ese tiempo era un delito, el adulterio era un delito en ese tiempo, la pena era muerte. Pero si él decía en ese momento, sí, pídenla porque tiene que hacer, entonces, ¿cuál era su legado? ¿De qué amor hablaba Dios? Pero si decía no, entonces iba contra la ley. Y el Señor en su sabiduría le lanzó la pelota a ellos y les dijo, bueno, si están ustedes libres de pecado, si todos son unos santos, unos angelitos, bueno, lancen la primera piedra. Y yo digo que no fue por obediencia a Jesús, sino porque me imagino se encargó Dios de ponerle todo lo que hicieron desde que nacieron hasta ese día. Porque le pasaba por la mente tanto que soltaron las piedras. Pero a veces nosotros sin querer somos así, condenadores, porque las cosas no salen como queremos, porque no hacen lo que digamos, porque no tienen el nivel que nosotros tenemos, porque no hacen cosas que deberíamos hacer. ¿Cuándo nuestro amor debería ser del tamaño del que estamos siguiendo? Estamos siguiendo a Jesús, nuestra manera debería ser la forma de Él. Y mire que nos hemos dado mucha cuenta. Y en esto de construir una iglesia, de construir no iglesia como estructura, sino construir un ministerio, de construir, mire que nos hemos equivocado muchas veces. Nos hemos equivocado tantas veces que por tratar de lograr que una persona haga, bueno, terminamos con incomodidades, terminamos con molestias. Pero resulta que el amor de Dios, ese amor que excede, un amor que está fuera de todo campo, debería ser nuestro norte. Mira lo que dice el concepto de lo que es amor, el amor de Dios. Si lo tienes allí, por favor. Dice, es la perfección divina que lleva a Dios a entregarse a sí mismo en favor de otros. El amor de Dios es la perfección divina que lleva a Dios a entregarse a sí mismo en favor de otro. En otra palabra, el verdadero amor es el que trata de entregar todo lo que uno tiene por otros, por personas. Ese es el amor que deberíamos lograr procurar. Es el conocido como el amor ágape. Es el amor que no tiene interés, un amor que no ve por lo suyo. Es un amor que no es sufrido, que siempre lo cree. Y en el primer libro de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice así: el amor es sufrido.
O sea, una persona que sufre es una persona, en este caso porque sufre por otro, por el mal que el otro, que vive el otro. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice, el amor, o sea, si nosotros pudiéramos, y esto fue un ejercicio que creo que Xiler hizo en un momento, cambiar el nombre amor por Dios, diríamos así, vamos a repetirlo todo, pero ahora colocándole al amor la palabra Dios, dice, vamos a colocarlo desde el 4 nuevamente, por favor. Lo voy a leer corrido. Dios es sufrido, es benigno. El Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Dios nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia. La ciencia se acabará. O sea que Dios es amor. Si podemos ver el amplio sentido de lo que es Dios, es sin límite. Es algo que excede todo tipo de conocimiento. Y les digo de verdad, todos los que estamos abrazando este camino como una manera, como una fórmula de vida, es con amor. Hoy digo, y cuando nos vamos al primer libro de Corintios, al final de ese primera de Corintios 3 dice, pero al final de todo, o sea, tú puedes hablar lenguas, puedes inclusive poner tu cuerpo al fuego, tú puedes entregarlo todo, tú puedes ser un erudito, puedes tener todo el conocimiento, pero al final van a quedar 3 cosas. Dice, la fe, la esperanza y el amor, pero el más fuerte de todo es el amor. Ese amor ágape, el amor desinteresado, el amor que no ve por nadie. Mira lo que dice Mateo 5:44. Dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Entonces, ya de aquí, en esta manera, de esta fórmula, de este amor desprendido, de este amor que excede todo conocimiento, ya comienza Jesús a enseñarnos, y esa es una manera de poder saber si lo estamos siguiendo, es amando. Amando a quién, en particular a los enemigos, amando a los que nos bendicen, amando a los que nos aborrecen, amando a los que nos hacen daño y orando inclusive por ellos. Y si algo tú demuestras que puedes estar haciendo lo correcto, es que cuando hay alguien que haga algo contra ti, tú págale con bien, ora por él y te dan por seguro que ese es el Señor tomando el control de la situación que tú vives. Es orando, es buscándolo a él, es haciendo su voluntad. Creo que ese verdadero amor es el que inclusive hace que nuestros corazones se desprendan. ¿Usted sabe cuál es el gran problema ahora de por qué hay tanta debilidad? ¿Por qué hay tanto suicidio? ¿Por qué hay tanto problema? Porque la gente se mete en sí sobre problemas, dificultades y se atrapan. No encuentran salida porque entenebrecieron tanto su corazón, lo pusieron tan duro que no lograron encontrarle salida. Porque llega un momento que mientras nuestro corazón cada día se sienta mal, mira, comienza el hombre a mostrar unas reacciones completamente contrarias, comienza el hombre a ser individualista, a meterse en sí mismo, a olvidarse. Y realmente esta palabra, esta fórmula que trajo Dios, que trajo Jesús, era para que nuestros corazones fueran libres. Una persona que perdona, una persona que no le importa lo que piensa el otro, lo que piensa el otro
obviamente que sea malo, que de verdad no está muy pendiente de lo que no le gusta, una persona que está incómoda. Yo digo que a mí me ha costado mucho en mi naturaleza secular, militar, de sacarme muchas fórmulas de mi corazón, de poder encontrar resultados. Y de esto inclusive he impregnado a otros. Por tanto pido perdón. Pero sí digo que de esta manera ni crece una sociedad, ni crece una iglesia, ni crece una familia. Ahí no crece nada. Es como que si usted tuviera el mejor lugar, el mejor ambiente, pero cuando lo que siembra no le produce fruto. ¿Por qué? Porque no ha logrado introducirle el amor. Hay gente, me ha comentado, que le gustan mucho las plantas, que ellas cuando las están abonando, cuando las están regando o cuando las fertilizan, le comienzan a hablar a la planta. Le comienzan inclusive a cantar a la planta y la planta comienza a tomar un tinte hermoso, la planta comienza a crecer. O sea, conozco una persona que dice, mira, yo le canto a las plantas. Cuando mi planta le estoy dando, sí, la está abonando, le está fertilizando, todo lo que dice secularmente que hace crecer a esa planta no es suficiente. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando de nuestras palabras salen para con otros, salen palabras elocuentes de alegría, de gozo, de amor. De verdad, definitivamente Jesús es la fórmula. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiero terminar con el libro de Juan, el primer libro de Juan, capítulo 16, versículo 1 Juan 4, versículo 16, dice: en nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios... Vamos a leerlo todo porque quiero que te lo lleves a tu casa. Sé que hay en este tiempo mucha desaveniencia, hay mucho malestar, hay decepciones, hay deseos hasta de salir, de huir, de eyectarse de la familia, eyectarse del trabajo, eyectarse del país. Hay gente que no se halla en el lugar. Pero hoy les digo, si Dios te permitió que estuvieses aquí, si hiciste el esfuerzo, era porque creía que te llevas una importante porción del amor ágape, del amor de Dios, de ese amor que logra llenarte internamente, un amor inclusive inexplicable. Por eso que en el fruto del Espíritu Santo tú encuentras la paz. Dice que paz que sobrepasa todo entendimiento. Es aquella que se consigue desde adentro, no importando si estás viviendo los peores momentos de tu vida, pero si tienes paz, esa paz que excede todo conocimiento, que excede todo entendimiento, te hace vivir bien, te hace estar contento, te hace estar alegre. Y ese es el amor que tenemos que encontrar nosotros, porque nosotros somos, como dijo Efesios 5, dice, sed imitadores de Dios. Tenemos que imitar su fórmula. A veces, por el hecho de saber que no encontramos lo que queremos, que no hacen lo que decimos o lo que hemos dicho que alguien haga, terminamos en conformidades, en malestares, en decepciones, terminamos incómodos. Inclusive nos acostamos con rabia, nos acostamos con molestia, nos acostamos diciendo un día menos o un día más de problemas, cuando podríamos decir un día menos para que la gloria descienda en mi vida. Cuando podríamos decir que un día más para enamorarme del Señor. Oiga, el mundo nos ha enseñado que la felicidad se construye con lo material que encontremos, que la felicidad se encuentra porque atesoremos algo, porque logremos un título, un reconocimiento, escalafonemos en un nivel de nuestro trabajo, o estemos en un lugar específico, o vayamos a un disfrute. Y esos beneficios son
son temporales. De paso, solo duran el momento del reconocimiento. Solo duran el momento en que te están galardonando. Pero de ahí al día siguiente, ustedes saben que he sido toda mi vida un soñador, desde muy chiquito, que venimos de un hogar económicamente bajo, pero veía quienes tenían y cómo disfrutaban. Aparentemente en ellos había una felicidad y una alegría. Esa alegría que yo quería tener, una alegría que quería tener lo que ellos tenían, que creía que se fundamentaba en lo que tenían, en el buen juguete, en el carro que tenían. A medida que iba creciendo me iba dando cuenta y me inspiró mucho a trabajar, a hacer esfuerzo, a hacer gran sacrificio. Me inspiró mucho a tratar de lograr frutos para poder hacer ese viaje, para poder comprarme ese vehículo, para poder estar en ese lugar, para poder hacer. Pero la gran decepción fue que cuando lo obtenía y llegaba al lugar, sentía el mismo vacío, sentía la misma carencia. Yo recuerdo anteriormente, los militares podíamos viajar fuera del país, y recuerdo una oportunidad. Yo decía, no, wow, yo tengo que llegar a Nueva York. Se me metió en la cabeza de Nueva York, porque usted sabe que en Hollywood te hablas de Nueva York y las películas de Nueva York, y era joven, muchacho, tenía 22 años. Decía, no, yo tengo que llegar a Nueva York, y busqué mi manera, hice mis ahorros, y bueno, eso fue todo un sueño. Cuando me veía en la alegría de lograr el objetivo de llegar a Nueva York, y recuerdo que mientras ahorraba y planificaba el viaje y compraba los boletos y compraba el hotel, arrendaba el hotel, recuerdo que se llama Ramada Renaissance, el hotel. Recuerdo que qué alegría y ese gozo para lograr eso, ese tan anhelado sueño. Y logré al cabo de un tiempo, y me acuerdo, era que pasaba las noches en vela soñando cómo me montaba en el avión. Nunca me había montado en un avión. Cómo iba caminando, cómo estaba dentro del avión sentado, de repente cuando viajaba. Y yo duré muchos años, mucho tiempo soñando por ese momento, luché por ese momento. Y llegó el día. Bueno, imagínate el día anterior, si los meses anteriores no dormía, imagínate el día del viaje. Bueno, resulta que amaneció, llegó el día de la gloria, y me monto en ese avión, y yo ahí, wow, tal, pero de verdad, o sea, fue mucho el sueño y mucho el sacrificio de las madrugadas para lo que sentía ahí. Entonces yo decía, no es en el avión, es cuando llegue al hotel. Y aterrizó, y cuando llegué, por cierto, me agarró un dominicano, y eso fue un show con ese señor. Y luego, en el hotel, cuando llegué al hotel, pero ya llegué. Y nada. Algo que no entendía, por qué tanto esfuerzo y sacrificio, y no veía nada. Y resulta que hoy me doy cuenta que lo que había era un inmenso vacío en mí. Un vacío muy grande, que no se fundamenta en un bien material, o por una persona, una pareja, o por un título o un ascenso. Porque después que llega el título y llega el ascenso, ok, y por si algo, la toga y el birrete, la toga, y el día siguiente, todo tiene que ver con tener un corazón lleno, con tener un corazón pleno, y ese fue el amor que Dios te dio.